Bienvenido, bienvenida. Es la voz del doctor Federico Cuevas del Centro de Hipnosis Ibiza. Vamos a hacer una relajación de corta duración del tema 4 de dormirse escuchando Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes. Vamos a leer el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, en el cual Don Quijote y Sancho Panza se encuentran con unos cabreros y Sancho Panza es manteado. Estas relajaciones dedicadas al Quijote, realmente leídas despacio, leídas con profundidad, es muy interesante para disfrutar. No es el Quijote íntegro, es un resumen, pero es muy ameno, es muy rico el vocabulario, y para dormir, para dejar de tomar tranquilizantes, para disfrutar repitiendo y repitiendo y repitiendo estos escritos maravillosos de Don Miguel de Cervantes, realmente es muy interesante. Una vez que ya has practicado relajación, que ya sientes la experiencia de trance profundo, recomiendo que practiques relajación de 40 minutos. Tenemos muchas en la página web Centro de Hipnosis Ibiza para dormir, de sueño, sueño agradable, cada noche duermo mejor, descansar profundamente y síndrome de apnea de sueño. Poco a poco te va entrando sueño. Tenemos muchas relajaciones también de autoestima, relajaciones de 15 minutos, 20 minutos en YouTube, y también para aprender a relajarse, para estrés, para ansiedad. Hay más de 600 relajaciones. Estas dedicadas a poetas y dedicadas a grandes escritores de habla hispana son en general para relajarse y para dormirse. Tenemos dedicados a Santa Teresa, San Juan de la Cruz, a Jorge Amado, Jorge Manrique, Gustavo Adolfo Bécquer, Ortega y Gasset, Antonio Machado, Federico García Lorca, Neruda, Quevedo, Alberti, Rosales, León Felipe o Rumi. También tenemos dedicada al Quijote, que poco a poco lo voy a ir leyendo, y a Thich Nhat Hanh. La relajación cada vez las voy a hacer más cortas, pues ya se tiene práctica de relajación y automáticamente uno desconecta de los problemas cotidianos y entras en la paz profunda de tu interior. Después, como ya tienes hábito de escuchar mi voz es profunda, mi voz habla lentamente de este maravilloso libro, y poco a poco, al escuchar las aventuras de Don Quijote y Sancho, te va entrando sueño, te vas durmiendo. Primero te pones en una posición cómoda y lo repites y lo repites hasta saberte de memoria el Quijote, pues realmente la vida y aventura de Don Quijote y Sancho es un libro de meditación, es un libro de consulta, y es muy interesante para desconectar de los problemas cotidianos y para dormirte. Tener la lectura de un libro de literatura tan fantástico como es este, de las aventuras de Don Quijote y de Sancho Panza. Hoy leeremos el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. Primero te pones en una posición cómoda, la espalda recta, la cabeza y las manos apoyadas, y concentras tu atención en la respiración. Respira lenta y profundamente, y al respirar lenta y profundamente te vas relajando, te vas tranquilizando cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Concentra tu atención en la respiración. El oxígeno entra en tus pulmones se limpian con el oxígeno. Retienes 3 segundos, mantienes 3 segundos el oxígeno, 1, 2, 3, y sale el aire lentamente. Inspiras, llenas de aire los pulmones, retienes 3 segundos, 1, 2, 3, sale el aire lentamente. Y así, de esta manera tan sencilla, poco a poco te vas relajando, te vas tranquilizando
cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Sientes paz, sientes tranquilidad. Olvida los problemas cotidianos, piensa en tu respiración y poco a poco, con la respiración lenta y profunda, aumenta el oxígeno en los pulmones, aumenta el oxígeno en la sangre con oxígeno va a tu corazón bombea sangre con oxígeno por todo tu cuerpo y todos los músculos de tu cuerpo se van relajando, se van tranquilizando. Desconectas de los problemas cotidianos, escuchas mi voz te relaja y te tranquiliza y poco a poco va relajando los músculos del cuerpo. Relajas las manos, tus manos descansan, respiras lenta y profundamente, notas un peso agradable en tus manos, relajas los brazos, respira lenta y profundamente, tus brazos descansan, relajas los hombros, respira lenta y profundamente. Los músculos del cuello, las cervicales se relajan, se tranquilizan cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Y poco a poco este relax va ahora a la espalda, la columna vertebral, la médula espinal se relaja, se tranquiliza cada vez más, cada vez más. Y poco a poco este relax de la espalda va a la cadera, las piernas y los pies. Notas un peso agradable en las piernas, en los pies, todo tu cuerpo, sientes el peso que tienes, peso agradable de tu cuerpo. Sientes que va descansando cada vez más, cada vez más. Y este relax de las piernas, de la cadera, va al abdomen, a los músculos, a los órganos del abdomen, se va relajando, se va tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Sientes paz, sientes serenidad, la paz profunda de tu interior. Y poco a poco este relax del abdomen, del estómago va al tórax, respiras lenta y profundamente, el tórax va descansando, te va entrando sueño, descansas, olvidas los problemas cotidianos, sientes tu cuerpo que va descansando, muy importante tener un sueño reparador. El corazón late lenta y profundamente, descansas cada vez más, cada vez más. Y poco a poco este relax va ahora a la garganta, la cara, los músculos de la cara se van relajando, la boca descansa, la mandíbula se relaja, se tranquiliza. Todo tu cuerpo va descansando, se va relajando cada vez más, cada vez más. Descansas profundamente. Este descanso es muy beneficioso para ti. Tú ya sabes que dormir, el sueño reparador, es muy importante. Y primero practicando la relajación corporal y después escuchando estos maravillosos capítulos de Don Quijote de la Mancha, te vas relajando y te vas durmiendo. Y cuanto más los escuchas, sientes que es más divertido, es más entretenido el escuchar el Quijote en estado de relajación profunda. Realmente es de una riqueza, de una sabiduría, de una psicología muy profunda, el maravilloso escrito, el maravilloso libro de Don Miguel de Cervantes. Relajas la cabeza también, respiras lenta y profundamente, los ojos descansan, todo tu cuerpo descansa y tus oídos disfrutas durante unos instantes al escuchar
el capítulo 9, que trata de los grandiosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero, del encuentro con unos cabreros y de la desgraciada aventura que se topó Don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses. Capítulo 9, Don Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Ya en este tiempo se había levantado Sancho Panza, algo maltratado de los mozos de los frailes, y había estado atento a la batalla de su señor Don Quijote, y rogaba a Dios en su corazón fuese servido de darle victoria, y que en ella ganase alguna ínsula donde le hiciese gobernador, como se lo había prometido. Viendo pues ya acabada la pendencia y que su amo volvía a subir sobre Rocinante, llegó a tenerle el estribo, y antes que subiese se hincó de rodillas delante de él, y asiéndole de la mano se la besó y le dijo: «Sea vuestra merced servido, señor Don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado, que por grande que sea, yo me siento con fuerzas de saberla gobernar, tal y tan bien como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo». A lo cual respondió Don Quijote: «Advertir, hermano Sancho, que en esta aventura y las de estas semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Tened paciencia, que aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda hacer gobernador, sino más adelante». Agradecióselo mucho Sancho, y besándole otra vez la mano y la falda de la loriga, le ayudó a subir sobre Rocinante, y él subió sobre su asno y comenzó a seguir a su señor, que a paso tirado, sin despedirse ni hablar más con las del coche, se entró por un bosque de allí junto estaba. Siguióle Sancho a todo el trote en su jumento, y en llegando le preguntó Don Quijote: «Dime, por tu vida, ¿has visto más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto de esta tierra? ¿Has leído en historias otro que tenga, ni haya tenido más brío en acometer, más aliento en el perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el derribar?» «La verdad sea», respondió Sancho, «que yo no he leído ninguna historia jamás, porque ni sé leer ni escribir, mas lo que os haré apostar es que más atrevido amo que vuestra merced yo no lo he servido en todos los días de mi vida, y quiera Dios que estos atrevimientos no se paguen donde yo temo. Lo que le ruego a vuestra merced es que me cure, que le va mucha sangre de esa oreja, que aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforjas. Todo eso fuera bien excusado», respondió Don Quijote, «si a mí se me acordara de hacer una redoma de bálsamo de fierabrás, que con una sola gota se ahorrarán tiempo y medicinas». «¿Qué redoma y qué bálsamo es ese?», dijo Sancho Panza. «Es un bálsamo», respondió Don Quijote, «de quien tengo la receta en la memoria, en el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay
pensar morir de ferida alguna, si así, cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que hacer, sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonitamente, la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo, y con mucha sutileza, antes que la sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo el enjayado igualmente. Al justo, luego me darás a beber solo 2 tragos del bálsamo que he dicho, y verásme quedar más sano que una manzana. Si esto hay, dijo Panza, yo renuncio desde aquí el gobierno de la prometida ínsula, y no quiero otra cosa en pago que mis muchos y buenos servicios, sino que vuestra merced me dé la receta de ese extremado licor, que para mí tengo que valdrá la onza a donde quiera más que a 2 reales, y no es menester yo más para pasar esta vida honrada y descansadamente, pero es de saber ahora si tiene mucha costa el hacele. Con menos de 3 reales se pueden hacer 3 azumbres, respondió Don Quijote. Pecador de mí, respondió Sancho, pues a qué aguarda vuestra merced a hacerle y a enseñámele. Calla, amigo, respondió Don Quijote, que mayores secretos pienso enseñarte y mayores mercedes hacerte. Y por ahora, curémonos, que la oreja me duele más de lo que yo quisiera, y mira si traes algo de esas alforjas que comamos, porque vamos luego en busca de algún castillo donde alojemos esta noche y hagamos el bálsamo que te he dicho. Aquí traigo una cebolla y un poco de queso y no sé cuántos mendrugos de pan, dijo Sancho, pero no son manjares que pertenecen a tan valiente caballero como vuestra merced. Qué mal lo entiendes, respondió Don Quijote. Hágote saber, Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes, que ya que coman sea de aquello que hallaren más a mano. Así que, Sancho, amigo, no te acongoje lo que a mí me da gusto. Si quieres tú saber mucho nuevo, ni sacar la caballería andante de sus quicios. Perdóname, vuestra merced, dijo Sancho, que como yo no sé leer ni escribir, como otra vez he dicho, no sé ni he caído en las reglas de la profesión caballeresca, y he aquí adelante yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced, que es caballero, y para mí las proveeré, pues no lo soy de otras cosas volátiles y de más sustancia. Y sacando en esto lo que dijo que traía, comieron los 2 en buena paz y campaña, pero deseosos de buscar a dónde alojar aquella noche, acabaron con mucha brevedad su pobre y seca comida, subieron luego a caballo y diéronse priesa por llegar al poblado antes que anocheciese, pero faltóles el sol y la esperanza de alcanzar lo que deseaban junto a unas chozas de unos cabreros, y así determinaron de pasarla allí, que cuanto fue de pesadumbre para Sancho no llegar a poblado, fue de contento para su amo dormirla al cielo descubierto, por parecerla que cada vez que esto le sucedía era hacer un acto posesivo que facilitaba la prueba de su caballería. Los cabreros convidaron a los 2 con muestras de muy buena voluntad, con lo que tenían. Después que Don Quijote hubo bien satisfecho su estómago,
tomó un puño de cebollas, de bellotas en la mano, y habló largamente de un hermosísimo discurso acerca de aquella dichosa edad y siglos dichosos a quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados. Durmieron en aquellas chozas, cruzaron los cabreros la oreja de Don Quijote, y apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones del oriente, cuando los 5 de los 6 cabreros que eran, marcharon con Don Quijote y Sancho al entierro de un estudiante llamado Grisóstomo, que se había hecho pastor, muerto al parecer por desdenes de Marcela, que también se había hecho pastora, la cual se presentó en el lugar del entierro y después se entró por lo más torrado de un monte que allí cerca estaba. Don Quijote y su escudero se entraron por el mismo bosque y vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba, junto del cual corría un arroyo apacible y fresco, tanto que convidó y forzó a pasar allí las horas de la siesta, que rigurosamente comenzaba ya a entrar. Allí tropezaron con unos desalmados yangüeses que apalearon a Rocinante y después molieron con unas estacas a Don Quijote y a Sancho, dejándolos por el suelo de mala traza y de peor talante. El primero que se resintió fue Sancho Panza, y despidiendo 30 ayes y 60 suspiros y 120 pesetes y reniegos de quien allí le había traído, se levantó y acomodó a Don Quijote sobre el asno, y puso de reata a Rocinante, y llevando el asno del cabestro, se encaminó poco más o menos hacia donde le pareció que podía estar el camino real, en el cual descubrió una venta que a pesar suyo y a gusto de Don Quijote había de ser castillo. Porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no, sino castillo, y tanto duró la porfía que tuvieron lugar sin acabarla de llegar a ella, en la cual Sancho se entró sin más averiguación con toda su recua. Es el capítulo 10 de lo que aconteció al ingenioso hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo. El ventero, que vio a Don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado con una caída de una peña abajo y que venía algo de brumadas las costillas. Tenía el ventero por mujer a una no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y le dolía de las calamidades de sus prójimos, y así acudió luego a curar a Don Quijote, e hizo que una hija suya, doncella muchacha, de muy buen parecer, le ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas de algún tanto le cargaban, la hacían mirar más al suelo, más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella, y a las dos hicieron una muy buena cama a Don Quijote, en un camarachón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en el cual también alojaba un arriero que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote, y aunque era
de las alhamas y mantas de sus machos hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que sólo contenía 4 mal lisas tablas sobre 2 no muy iguales bancos, y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento en la dureza semejaban de guijarro, y las 2 sábanas hechas de cuero de adarga y una frazada cuyos hilos ni se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles Maritormes, que así se llamaba la asturiana, y cuando Albiznalle viese la ventera tan acardenalado a partes a Don Quijote, hizo que aquello más parecieran golpes que caída. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, que cada uno había hecho un cardenal. También le dijo: haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester. También me duelen a mí un poco los lomos. De esa manera respondió la ventera: también debistes vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo, que me parece que se me han dado 1000 palos. Bien podría ser eso, dijo la doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del sueño, hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con poco menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero?, preguntó la asturiana Maritornes. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y es caballero aventurero y de los mejores, y más fuertes que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo. ¿Qué es caballero aventurero?, replicó la moza. Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en 2 palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendrá 2 o 3 coronas de reinos que dar a su escudero. Pues como vos, siéndolo desde tan buen señor, dijo la ventera, no tenéis a lo que parece siquiera algún condado. Aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha sino un mes que andamos buscando aventuras, y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea, y tal vez hay que se busca una cosa y se halla otra. Verdad es que si mi señor Don Quijote sana desta herida o caída, yo no quedo contrecho della, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. La asturiana Maritormes curó a Sancho, que no menos lo había menester que a su amo. El duro estrecho apocado y fementido lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrechado establo, y luego junto a él hizo el suyo Sancho, que sólo contenía una estera de Enea y una manta, que antes mostraba de ser angeo tundido que de lana. Sucedía a estos 2 lechos el del arriero,
fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y de todo el adorno de los 2 mejores mulos que traía, que eran 12. Después de haber visitado el arriero a su recua y dádole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas. Ya estaba Sancho biznado y acostado, y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas, y Don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgaba en medio del portal, ardía. Maritormes, con tácitos y atentados pasos, entró a buscar alguna cosa que necesitaran en el aposento, donde los 3 alojaban, pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote la sintió, y sentándose en la cama, a pesar de sus biznas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos. La asturiana, que iba con las manos delantes, topó con los brazos de Don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca y le dijo muchas y honestísimas razones. El bueno del arriero, desde el punto que entró Maritormes por la puerta, la sintió, estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía, se fue llegando más al lecho de Don Quijote y estúvese quedo hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender, pero parecieronle mal la burla. Enaborló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del pobre caballero que le bañó toda la boca en sangre, y no contento con esto, se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote se las paseó todas de cabo a cabo. El lecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero. Llamó a Maritormes y como no respondía, se levantó y encendiendo un candil se fue donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada, se acogió al lado de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acurrucó y se hizo un ovillo. En esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla, y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas a Maritormes, la cual, sentida de dolor, dio el retorno a Sancho con tantas que a su despecho le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alcanzándose como pudo, se abrazó con Maritormes y comenzaron entre los 2 la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero a la lumbrera del candil del ventero cuál andaba Maritormes dejando a Don Quijote, acudió a darle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo. Daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a escuras, dábanse sin compasión todos a bulto, que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad, vieja de Toledo,
el cual, oyendo asimismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos y entró a oscuras en el aposento diciendo: «Téngase a la justicia, téngase a la santa hermandad». Y el primero con quien topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho, tendido boca arriba, sin sentido alguno, y echándole a tiento a mano las barbas, no cesaba de decir favor a la justicia, pero viendo que el que tenía asido no se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto, y lo que allí dentro estaban eran sus matadores, y con esta sospecha reforzó la voz diciendo: «Ciérrese la puerta de la venta, miren que no se vaya nadie, que han muerto aquí a un hombre». Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia en el grado en que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus aljalmas, la moza a su rancho. Sólo los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote y solía buscar luz para buscar y prender a los delincuentes, mas no los halló, porque el ventero de la industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia, y fuele forzoso acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrilero otro candil. Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo Don Quijote, y con un tono de voz desmayada comenzó a llamar a su escudero diciendo: «Sancho amigo, ¿duermes? ¿Duermes, amigo Sancho?» «¿Qué tengo que dormir, pesí a mí?», respondió Sancho, lleno de pesadumbre y de despecho, «que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche». «Pues puedeslo creer así sin duda», respondió Don Quijote, «porque yo sé poco en este castillo es encantado, y conjeturo que el tesoro de la fermosura que en él se encierra se debe de guardar en algún encantado moro, y que no debe de ser para mí». «Ni para mí tampoco», respondió Sancho, «porque más de 400 moros me han aporreado, de manera que el molidimiento de las estacas fue tortas y pan pintado». «Luego también tú estás aporreado», respondió Don Quijote. «¿No lo he dicho que sí, pease a mi linaje?». Dijo Sancho: «No tengas pena, amigo», dijo Don Quijote, «que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos». Acabó en esto de encender el candil el cuadrillero, y entró a ver qué pasaba, que era muerto, y así como le vio entrar Sancho, viéndole venir en camisa y con un paño en la cabeza y candil en mano, y con una muy mala cara, preguntó a su amo: «Señor, si será esta dicha el moro encantado, que nos vuelve a castigar si se dejó algo en el tintero». «No puede ser el moro», respondió Don Quijote, «porque los encantados no se dejan ver de nadie». «Si no se dejan ver, déjanse sentir», dijo Sancho. «Si no, díganlo a mis espaldas». «También lo podían decir las mías», respondió Don Quijote, «pero no es bastante indicio ese para creer en este, que se vea el encantado moro». Llegó el cuadrillero, y como los halló hablando en tan sosegada conversación, quedó suspenso. Bien en verdad que aún Don Quijote estaba boca arriba, sin poderse menear de puro molido y emplastado. Llegóse a el cuadrillero y díjole: «Pues cómo va, buen hombre». «Hallará ya más bien criado», respondió Don Quijote, «si fuera que vos úsase en esta tierra hablar de esta suerte de caballeros andantes majadero». El cuadrillero, que se vio tratar tan mal de un hombre de tan mal parecer, no lo pudo sufrir, y alzando el candil con todo su aceite,
dio a Don Quijote con él en la cabeza, de suerte que le dejó muy bien descalabrado, y como todo quedó a oscuras, salióse luego y Sancho Panza dijo: «Sin duda, señor, que ese es el moro encantado, y debe de guardar el tesoro para otros, y para nosotros solo guarda las puñadas y los cantilazos». «Así es», respondió Don Quijote, «y no hay que hacer caso de estas cosas de encantamiento, ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas, que como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quién vengarnos, aunque más lo procuremos. Levántate, Sancho, si puedes, y llama al alcalde de esa fortaleza, y procura que se dé un poco de aceite, vino, sal y romero, para hacer el saltífero bálsamo, que en verdad que creo que lo que he bien menester ahora, porque se me va mucha sangre de la herida de esta fantasma me ha dado». Levantóse Sancho con harto dolor de sus huesos y, fe a oscuras, donde estaba el ventero, encontrándose con el cuadrillero que estaba escuchando en qué paraba su enemigo, le dijo: «Señor, quien quiera que seáis, hacednos merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, que es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra, el cual yace en aquesta cama mal ferido con las manos del encantado moro que está en esta venta». Cuando el cuadrillero tal oyó, túvole por hombre falto de seso, y porque ya comenzaba a amanecer, abrió la puerta de la venta y llamando al ventero le dijo lo que aquel buen hombre quería. El ventero le proveyó de cuanto quiso y Sancho se lo llevó a Don Quijote, que estaba con las manos en la cabeza, quejándose del dolor del candilazo, que no le había hecho más mal que levantarle 2 chichones algo crecidos, y lo que él pensaba que era sangre no era sino sudor que sudaba con la congoja de la pasada tormenta. En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto, mezclándolos todos y cociéndoles un buen espacio, hasta que le pareció que estaba en su punto. Pidió luego alguna redoma para echarlo, y como no la hubo en la venta, se resolvió de ponerlo en la alcuza o aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le dio grata donación, y luego dijo sobre la alcuza más de 80 paternosters y otras tantas avemarías, salves y credos, y cada palabra acompañaba una cruz a modo de bendición, a todo lo cual se hallaron presentes Sancho, el ventero y el cuadrillero, que ya el arriero sosegadamente andaba atendiendo el beneficio de sus machos. Esto, dijo él, quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo, que él se imaginaba, y así se bebió de lo que pudo hacer la alcuza que quedaba en la olla donde se había cocido, casi media azumbre, y apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago, y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo. Hiciéronlo así y quedóse dormido más de 3 horas, al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo y en tal manera mejor de su quebrantamiento que se tuvo por sano, y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabrás, que con él remedio podía acometer desde allí adelante sin temor alguno cualquiera ruina, batalla y pendencia, por peligrosa que fuesen. Sancho Panza, que también hubo a milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que quedaba de la olla, que no era poca cantidad. Concedióselo Don Quijote
y él, tomándola a dos manos, con buena fe y mejor talante se la echó a pechos y envasó bien poco menos que su amo. Es pues el caso que el estómago del pobre Sancho no debía ser tan delicado como el de su amo, y así primero que vomitase, le dieron tantas ansias y bascas y con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora, y viéndose tan afligido y acongojado, maldecía el bálsamo y el ladrón que se lo había dado. Viéndolo así, Don Quijote le dijo: yo creo, Sancho, que todo este mal te viene por no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe aprovechar a los que no lo son. Si esto sabía vuestra merced, replicó Sancho, mal haya yo toda mi parentela para que consintió que lo gustase. En esto hizo su operación el brebaje y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas y canales con tanta priesa que la estera del enca con quien se habían vuelto a echar, ni la manga del angeo con que lo cubría, fueron más de provecho. Sudaba y trasudaba con tales parisismos y accidentes que no solamente él, sino todos pensaron que se le acababa la vida. Duróle esta borrasca y malandanza casi 2 horas, al cabo de las cuales no quedó como su amo, sino tan bien molido y quebrantado que no se podía tener. Pero Don Quijote, que como se ha dicho se sintió aliviado y sano, quiso partirse luego a buscar aventuras, pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los que él menesterosos de su favor y amparo, más con su seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo. Y así, forzado de este deseo, él mismo ensilló a Rocinante y enarveló el jumento de su escudero, a quien también ayudó a vestir y a subir en el asno. Púsese luego a caballo y llegándose a un rincón de la venta asió de un lanzón que allí estaba para que sirviese de lanza, ya que estuvieron los dos a caballo. Puesto a la puerta de la venta, llamó al ventero y con voz reposada y grave le dijo: muchas y muy grandes son las mercedes, señor alcaide, que este vuestro castillo he recibido, y quedo obligadísimo y agradecérselos todos los días de mi vida. El ventero le respondió con el mismo sosiego: señor caballero, yo he de menester que de vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha hecho en la venta, así de la paja y cebada de sus 2 bestias, como de la cena y camas. Luego venta es esta, replicó Don Quijote, y muy honrada, respondió el ventero. Engañado he vivido hasta aquí, respondió Don Quijote, que en verdad que pensé que era castillo y no malo, pues es así que no es castillo sino venta. Lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, de los cuales sé cierto y sin que hasta ahora haya leído por todos a contrario, que jamás pagaron posada ni de otra cosa que en venta donde estuviesen, porque se les debe de fuego y de derecho cualquier buen acogimiento que se les hiciere, en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incomodos de la tierra. Pero tengo yo que de ser en esto, respondió el ventero, págaseme lo que se me debe, y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo no tengo cuenta otra cosa que con cobrar mi hacienda. Vos sois un sandío y mal hostelero, respondió Don Quijote, y poniendo piernas a Rocinante y terciando su lanzón, se salió de la venta sin que nadie le detuviese, y él, sin mirar si le seguía el escudero, se alongó un buen trecho. El ventero, que le vio ir y que no le pagaba, acudió a cobrar a Sancho Panza, el cual dijo que su señor no había querido pagar, tampoco,
él pagaría porque, siendo el escudero del caballero andante como era, la mesma regla y razón corría, por él como su amo, en no pagar cosa alguna en los mesones y ventas. Amoinóse mucho de esto el ventero y amenazóle que si no le pagaba se lo cobraría de modo que le pesase. Quiso la mala suerte el desdichado Sancho que entre la gente que estaba en la venta se hallasen 4 perailes de Segovia, 3 agüeros de Potro de Córdoba y 2 vecinos de Eria de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona, los cuales, casi como instigados y movidos de uno mismo espíritu, se llevaron a Sancho apaleándole el asno. Uno de ellos entró con la manta de la cama del huésped y echándola en ella alzaron los ojos y vieron que el techo era algo más alto de los que habían menester para su obra. Determinarlo salirse del corral que tenía por límite el cielo y allí puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarla en alto y a holgarse con él como un perro por carnestolendas. Las voces que el mísero manteado daba fueron tantas que llegaron a oídos de su amo, el cual, deteniéndose a escuchar atentamente, conoció que él gritaba era su escudero, y volviendo las riendas con un penado galope, llegó a la venta y hallándola cerrada, la rodeó para ver si hallaba por dónde entrar, pero no hubo llegado a las paredes del corral, que no eran muy altas, cuando vio el mal juego que le hacían a su escudero. Vióle bajar y subir por el aire con tanta gracia y presteza, que si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera. Probó a subir desde el caballo a las bardas, pero estaba tan molido y quebrantado que aún apearse no pudo, y así desde encima del caballo comenzó a decir tantos denuestos y baldones a los que Sancho manteaban, que no es posible acertar a escribillos, mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra. Ni el volador Sancho dejaba sus quejas mezcladas ya con las amenazas, ya con ruegos, mas todo aprovechaba poco, se aprovechó hasta que de puro cansados le dejaron. Trujéronle allí su asno y subiéndolo encima le arroparon con su gabán. Sancho dio de los carcaños a su asno y abriéndole la puerta de la venta de par en par, se salió de ella muy contento de no haber pagado nada y de haber salido con su intención, aunque había sido a costa de sus acostumbrados fiadores, que eran sus espaldas. Verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía, mas Sancho no las echó de menos según salió turbado. Y aquí acaba el capítulo 10. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión.